Ya los espectadores están ingresando. Bien, creo que ya puedo comenzar, ¿verdad? Sí, ya puedes comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este panel 27 de las Jornadas LASA, que tiene por título como eje temático Género, Familia y Nación. Mi nombre es Jesús Arellano, voy a ser el moderador de esta mesa, que está conformada por Carlos Colmenares, Lorena María Velázquez, Nigel Batista, Wilfredo Hernández y Eduardo Febres. Bueno, la mesa es bastante amplia, tiene algunas temáticas que son un poco diferentes, abiertas, pero bueno, al final seguro va a ser un debate bastante productivo. Bueno, bienvenidos todos, espero sea provechoso este debate, esta conversa. Les recuerdo que tienen aproximadamente 15 minutos para leer sus trabajos. Bueno, según he visto, hay que respetar el tiempo porque parece que se cierra la grabación, se cierra la conferencia. Entonces, bueno, yo confío en que todos llevan su tiempo y no voy a estar interrumpiéndolos porque al final cuando faltan 2, 3 minutos la gente se acelera mucho y no termina sus ideas con claridad. Entonces, confío en que cada uno tiene su tiempo medido. Y bueno, nada, vamos a comenzar. El primero que nos va a leer o nos va a presentar su trabajo es Carlos Colmenares Gil, de la Universidad de California. El trabajo de él se llama La mamá de Trejo, un título bien breve. Carlos Colmenares Gil es candidato a doctor en literatura comparada por la Universidad de California. Tiene licenciatura en psicología por la Universidad de Caracas y una maestría en filosofía y teoría crítica por la Universidad de Kingston en Londres. Sus áreas de investigación cubren el pensamiento latinoamericano, la filosofía continental, la teoría social y estética en relación con la literatura, el cine, la música latinoamericana. Y bueno, su tesis doctoral explora las expresiones artísticas contemporáneas que proponen diversas alternativas de organización social en contra o en paralelo a los proyectos de nación en Brasil y en Venezuela. Entonces, bueno, vamos a escuchar a Carlos. Hola, muchas gracias Jesús. Y bueno, gracias a todos por estar aquí. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Ok, bueno, voy a empezar. Sí, mi título es La mamá de Trejo. Puse un subtítulo corto también sobre la posibilidad de la lectura. Y empiezo. Alejandro Moreno, en El aro y la trama de 1993, tratando de describir lo que llama la familia popular venezolana, resalta cómo la cantidad de relaciones que están implicadas en el proceso de articulación de la familia, en su trama, no tienen un lenguaje propio. Y que su intento de entenderla pasa por una deformación de algo que, cito, no tiene aún carta de ciudadanía en la lengua lógico-occidental del discurso académico. Fin de cita. Pero que sin embargo merece ser descrito en su complicación. Cuando dice esto específicamente, está empezando a describir el rol de la madre en precisamente esa familia matricentrada, insertada sin embargo en una cultura patriarcal, pero que en las grietas de esta construye un mundo de vida que la trasciende, aunque la sufra. Si tenemos que pensar en la madre, como Moreno nos invita a hacerlo, Sigmund Freud viene a la mente, incluso como negación. Incluso si le decimos, usted pregunta quién puede ser la persona del sueño, no eres tú, Sigmund, ni tu madre. A lo que él dirá, entonces soy yo, entonces es mi madre. La mamá de Freud, literal y teórica, inunda ese discurso lógico occidental del que Moreno parece no poder escapar, pero que hace tambalear sin revertirlo, como ya veremos. Y la totemización de Freud no implica su superación, sino la necesidad de volver a él encontrando diferencias en cada repetición, contaminándolo. Detrás de la madre está la familia y detrás de la familia el Estado. La génesis del Estado griego, padre del Estado moderno y quizás abuelo del Estado-nación contemporáneo,
para Friedrich Engels, muestra ya un movimiento que va de los vínculos familiares, usualmente de línea materna como estructura social central, hacia una creación de clases donde el gens, el grupo familiar, es desmembrado y la familia pasa a ser subordinada a la propiedad privada y a la monogamia, que garantizan el derecho paterno. La familia como sometida al Estado desde el origen de esa lengua lógico-occidental de la que Moreno habla. Me parece entonces que quien ahora podrá defendernos es la mamá de Osvaldo Trejo, expresada en una literatura que llegue de manera oblicua a pensar con Moreno y con Freud, con lo local y lo pretendidamente universal, y que desde su posición intrusa confirme y niegue al mismo tiempo los intentos de posicionar a la madre como un todo alrededor del cual se estructura la vida psíquica y micropolítica. Creo que Trejo sabe esto y por eso se autodestruye en su obra, siempre dejando irresuelto el problema de la madre, que es un problema político, por supuesto, pero dándonos algunas vías de escape. Veamos. En Andén Lejano, de 1968, inicio para algunos de la etapa de una literatura incomunicable en Trejo, como lo califica Luis Barrera Linares, sin dejar de problematizar esta idea, dos personajes con el mismo nombre, Ecce Homo, se debaten y dialogan, sin superar cada uno su soledad, en relación a la madre muerta de uno y la madre viva pero desaparecida del otro. El autor, más que desaparecer, se multiplica en estas voces para lograr igualmente el efecto de ser simplemente una huella. Los trasfondos psicoanalíticos de esta posible escisión del yo en el texto, de esta personalidad disgregada, como lo llama Elvira Mac de Vera, son claros. Pero hay mucho más ocurriendo aquí. Hacia el final del texto, Ecce Homo narra el encuentro del otro Ecce Homo con su madre, a quien tanto anhelaba ver. Y aquí voy a leer una cita larga de Andén Lejano. Ecce Homo, ver a tu madre, acogerla después de tanto buscarla años tras años, de tanto padecer las consecuencias de su extravío, ignorada todavía como si no estuviera contigo. Y es que todo parece darse como en sus cartas, en islas de palabras, en islas de blancos, pues también a los momentos que vives les falta siempre algo que no sabes todavía lo que es. Algo que tal vez nunca lo sabrás, como no lo saben tampoco ni lo sabrán los que van, descubriendo que todo está incompleto, roto, mutilado y que el sol, ese sol mestizo, suntuoso, que ahora los alumbra, no les sirve de nada, ni aún desde su más alto rango en el tiempo, ni desde su más privilegiada posición en el espacio. Y siendo así van tristes, convidados y no convidados. Tristes aunque no quieran estarlo, van, eso es todo. Y solamente pueden despreciar la satisfacción de los que vienen en sentido inverso, porque estos no saben de qué está hecha la de ellos. Y es así como pasan mirándose los unos a los otros, despojados de algo que les es entrañable y que tal vez les pertenezca. Fin de la cita. Este encuentro, que no importa si es fantasioso o real, nos hace pensar si la opción por una escritura otra, ilegible en tanto que plantea preguntas que la crítica no siempre registra y que mencionaré más adelante, hace de Trejo un escritor fundamentalmente político en el sentido amplio de la palabra. Cuando Barrera Linares lo describe como representante de lo elitesco, ajeno a la masificación, como entendiendo la literatura, y cito, como arte puro, no contaminante ni contaminada, fin de cita, eso dice más del crítico que del escritor, pues lo que demanda Trejo es un reto para el pensamiento, una interpelación a producir las condiciones de posibilidad de su lectura, no para dejarlo en el aire como un Premio Nacional de Literatura, el cual obtuvo en 1988, sino para que nuestra aproximación sea al mismo tiempo una articulación de una estructura de recepción de la realidad distinta. Y para esto hay que ensuciarse las manos. La mamá de Trejo, entonces, es una grieta que nos muestra un sistema de pensamiento y su vínculo con lo político, en cuanto a aquello que aún no hemos pensado del poder, es lo que Esposito llama lo impolítico, desplaza la figura del padre en un movimiento parcialmente antiedípico, o de un Edipo llevado a otro terreno. No para decir que el padre no tiene efecto alguno y que su figura como replicador de la moral y la ley oficial no funciona en una sociedad matricentrada, como algunas lecturas superficiales podrían anunciar, sino para ver cómo incluso algunas de las ideas más desoccidentalizadas de familia nos siguen llevando a pensar en esta como replicadora de los valores del Estado en una especie de callejón sin salida. El Ecce Homo, que sabe que su madre está muerta, gana una lucidez que crea otro lenguaje, mientras que el que se encuentra con su madre al final del texto mantiene ciertas ataduras con un arco narrativo que espera una resolución de la trama, pero
siempre falta algo. El encuentro no resuelve mágicamente nada, no hay cura. Lo que sucede finalmente es que el Echeomo que buscaba a su madre ve cómo ésta se aleja con el que sabía que estaba muerta, entendiendo que, cito, ninguna llegada, si es que existe alguna llegada, será plenamente satisfactoria. Fin de cita. Lo que queda es culpa por la desaparición de aquel que sabía la verdad. Y el esperanzado ahora no solo ve por muerta a la madre, sino también a ese cínico compañero. Pero al desaparecer ambos nos queda la experiencia del texto y la idea de que esa tensión entre la esperanza de la legibilidad y su tachadura es de donde salen los textos, o los trejos, como bautizó sus últimos libros Lourdes y Fontes Greco. Si la figura de la madre nos permite entrever todo esto, o mejor dicho, si la posición psíquica y textual que ocupa la madre en la obra de Trejo ayuda a construir esta tensión que pone en juego cierto convencionalismo de la tradición crítica y cierta lectura superficial de lo político, es porque lo que teje Trejo está precisamente entre Moreno y Freud, entre la familia popular venezolana y el Edipo universal, en un entre en movimiento que finalmente quiere denunciar la complicidad de cualquier estructura familiar en la creación de una moral que deviene en estética oficial. Para Freud, como se sabe, tanto el Edipo femenino como masculino pasan por una intensa triangulación con ambos padres. Pero es la madre, al ser el primer objeto erótico del niño, y más concretamente, el pecho de la madre que, como observó Melanie Klein, se convierte en la totalidad del mundo interior y exterior del bebé, y quien sienta las bases para el desarrollo psicosexual. Freud dice que la madre, y cito, deviene la primera seductora del niño, fin de cita. Y en el caso del varoncito, como traducen al español la palabra alemana Knabe, es el objeto de sus primeras fantasías sexuales a partir de los 2 o 3 años. No hace falta explicar todo el desarrollo del Edipo, pero es importante señalar que, mientras que para el varoncito termina con el complejo de castración, escenificado en la amenaza de que el padre, su rival en el amor de la madre, corte su pene, en la niña empieza precisamente con el complejo de castración, al darse cuenta de que, en efecto, no tiene pene. En la niña, sin embargo, se resuelve en la identificación con la madre y en el deseo de algún día tener un hijo de alguien como el padre, de la promesa de estar embarazada y finalmente poseer un pene dentro de ella en la forma de un bebé varoncito, claro. Moreno, en el caso de la familia popular venezolana, reducirá lo que para Freud es un triángulo edípico en una díada madre-hijo, en la que el padre no figura. Pues todos los hombres son siempre hijos y todas las mujeres siempre madres. La pareja no existe en el mundo de vida popular, pues no hay mujer ni hombre como individuos, sino relaciones, mujer-madre y hombre-hijo. La madre incluso es la productora de la diferencia sexual, encargándose de que sus hijas se formen como madres y sus hijos como hijos. La posibilidad de la paternidad, en este caso, está tachada por la estructura diádica y matricentrada que, Moreno insiste, sobrevive en un contexto patriarcal y machista, pues el machismo asegura la negación del rol paterno en el hombre y hace que la hijidad del hijo permanezca. Hay relaciones fraternas, horizontales y relaciones de otro tipo, pero todas siempre preladas por el vínculo madre-hijo. Esa suerte de relación de, y cito, sutiles rasgos incestuosos en lo psicológico vivencial, no en lo genital sexual, como aclara Moreno. Dos tipos de incesto o de fantasías de incesto, entonces. La del desarrollo psicosexual freudiano, es decir, de la madre como primer objeto de amor, tanto para el niño como para la niña, que, un paso más o un paso menos, lleva a la triangulación edípica, y la de la praxis de vida popular, donde la ausencia de padre no es sino un síntoma de la fuerza de la diada madre-hijo, que constituye toda la subjetividad popular para Moreno. La madre está al centro en ambos casos. Ni hablar del carácter heteronormativo de ambas posiciones. Aunque Freud haya abierto un camino productivo para pensar la predisposición natural, según él, a la bisexualidad y su determinismo edípico siempre esté sujeto a revisión, y aunque Moreno rompa con la patologización y descripción de familias monoparentales como desestructuradas, y más bien lo vea como parte de otra lógica de estar en el mundo, tan legítima como otras, su reducción a una comprensión siempre binaria de la sexualidad y que demanda de la mujer el embarazo o la maternidad como constitutivo de su carácter ontológico, de su realización como mujer, limita cualquier expansión o discusión productiva de sus postulados en este sentido. En esta reducción de la sexualidad y de la posición femenina, Freud y Moreno son dos versiones de un mismo cuento. Lo local en Moreno se universaliza y lo universal en Freud se regionaliza. Cuando Paul Preciado se dirige a la Escuela de la Causa Freudiana en París, les dice algo similar, y cito:
No hay universalidad alguna en los relatos psicoanalíticos que ustedes profieren. Las fábulas mítico-psicológicas recocinadas por Freud y elevadas a condición de ciencia por Lacan no son sino historias locales, relatos de la mente patriarco-colonial europea. Fin de cita. La verdad universal es simplemente el mito del hombre blanco heterosexual, y la localidad que Moreno le da a su episteme popular llega a su límite cuando nos topamos con sus postulados acerca de la mujer y o de la madre. Por otro lado, y aquí vamos a volver a Trejo, es inimaginable para Moreno y Freud cuestionar el rol de la familia como la unidad social básica y la formadora de comunidad por excelencia. Queremos leer a Trejo en otros caminos. Esta puesta en escena de una personalidad disgregada que superficialmente complace el psicoanálisis y esta centralidad de la madre como generadora de toda la trama social que complace a Moreno y también a cierta tradición socioantropológica más convencional en Venezuela, es un señuelo que Trejo teje en Andén Lejano. Pues como vimos, el encuentro con la madre no explica nada. Nos parece que lo más interesante acá es entonces cómo ni el recuerdo, ni la reconstrucción imaginaria, ni la negación de su muerte nos salven de lo necesario que es tumbar el tótem de la ficción familiar como organizadora de lo social. Trejo no quiere una madre sana que lo haga participar en el incesto constitutivo de su masculinidad. Quiere más bien matar ese concepto y su sometimiento a las teorías que lo ponen como centro de toda normalidad y patología, incluso si es una normalidad alternativa, como en el caso del mundo popular venezolano. Incluso en También los hombres son ciudades, de 1962, su primera novela, la más tradicional narrativamente hablando, lo que parece una anécdota que es indicio para reconstruir vicisitudes familiares, como dice Elvira Mack, ya lleva consigo este proyecto de desprendimiento, no afectivo, sino normativo de la familia. Alberto José, el narrador que cuenta su infancia y sirve de cronista al relato familiar, muy al principio del texto dice, y cito de También los hombres son ciudades: de Adriana, a quien muchas veces le dije mamá, recibí la ternura. La aparición de mi amor permitió que no la llamara más así, sino Adriana. Fin de cita. Trejo nos pone aquí un señuelo anterior incluso a los de Andén Lejano, donde si la novela contiene, según Max de Vera, un nivel que dice, es decir, denotativo, y otro que sugiere, connotativo, lo denotativo se puede leer freudianamente, mientras que lo connotativo lleva ya la resistencia a dicha lectura. La emergencia de Adriana y su desaparición como madre, que es repetida en Andén Lejano en la muerte de la otra madre, como ya sabemos, es en superficie un producto de la seducción edípica si queremos conservar a la madre en su lugar. Pero, y si más que eso el acto de nombrar a Adriana como Adriana la hace, incluso en una ficción de familia, más y menos que una madre, la hace diferente de sí misma y de la mirada crítica patriarcal. La muerte nominal que se da en También los hombres son ciudades y la muerte vivida y negada al mismo tiempo que se da en Andén Lejano requieren entonces de una lectura desde una política atenta a lo que Trejo siembra en su propio proyecto, y no a los lugares comunes que la crítica recita cuando algo se muestra a primera vista ininteligible. Vale la pena hacer ficción sin cuestionar la manera de leer y pensar, cómo hacer una literatura íntimamente política, cómo llevar la narración a sus propios límites. Son algunas de las preguntas que Trejo se hace y que nos interpelan. Solo he tratado de mostrar aquí algunos gestos que he ido acumulando en busca de una articulación un poco más compleja de lo que Trejo se trajo entre manos. Mi hipótesis es que estos gestos están profundamente ligados con un proyecto de desmontaje, no solo de la familia y del rol de la mujer en ella, sino también de la crítica literaria y de la concepción del Estado, y que estas tres cosas son parientes lejanos. Un proyecto narrativo que, porque incomunicable y experimental, debe ser leído en otra clave, y que carga las semillas de dicha lectura en la parodia constante que hace de y que pone trampas a la razón. Más que cerrado sobre sí mismo, Trejo traza líneas de fuga insólitas que apenas empezamos a ver. Algunas de ellas buscan lo que Deleuze y Guattari afirmaron que Kafka también buscaba, y cito: desterritorializar a Edipo en el mundo, en lugar de territorializarse en Edipo y en la familia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación tan interesante y una perspectiva tan diferente del asunto de la madre. Los comentarios, les recuerdo a las personas que están escuchando,
Bueno, darle la bienvenida, que no lo hice al inicio. Los comentarios pueden colocarlos en el chat y al final, después que todos lean, yo los voy a leer. Bueno, gracias Carlos de nuevo. Ahora vamos con la siguiente lectura, o la siguiente ponencia, que es de Lorena María Velázquez. Ella nos va a presentar un trabajo que se llama Mujeres que Matan, 2019, de Alberto Barrera Tisca, la oblicuidad referencial de la violencia política en los cuerpos de la Venezuela del siglo XXI. Lorena Velázquez es magíster en literatura latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar y licenciada en letras por la Universidad Andrés Bello. Es profesora del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Simón Bolívar y profesora de literatura latinoamericana en la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello, donde también se desempeña como tutora y evaluadora de trabajos de grado sobre la violencia política y la narrativa latinoamericana contemporánea. Bueno, su trabajo o sus líneas de investigación se enmarcan en lo que es la literatura latinoamericana contemporánea, la narrativa contemporánea, los estudios culturales y la representación de la violencia política y urbana en Latinoamérica. Entonces, bueno, vamos a escuchar a Lorena. Buenas tardes a todos. Me permito, por mi diálogo con la literatura colombiana, específicamente la narrativa de la violencia, un epígrafe de Mario Mendoza. Quizás la máxima aventura sea escapar de la identidad, huir y ponerse de parte de lo exterior. La aproximación sobre la cultura y la literatura venezolana realizada por Miguel Gómez en su conocido texto sobre el desengaño de la modernidad ha servido en gran medida para visibilizar organizadamente la prevalencia de problemáticas, tópicos e intereses de la narrativa venezolana, dando cuenta de sus gestos más notorios. En este caso, el ciclo del chavismo particularmente es el nombre que acuña a los relatos relacionados por compartir, tanto en sus temáticas como en la condición de su producción, el contexto sociopolítico derivado del arribo del chavismo bolivariano al poder. El signo que atraviesa estas narraciones es en principio la violencia, como eje transversal en la conformación de un nuevo imaginario donde evidentemente se quiebra el discurso colectivo de la identidad. Sabemos bien que la violencia es lo más palpable en lo social. Sin embargo, hay una notoria presencia de la narrativa destacada por dar cuenta del fenómeno migratorio venezolano. La diáspora, como efecto directo de la violencia del ejercicio del poder, es el único síntoma innegable de la normalidad, entre comillas, venezolana, y que ha sido consagrada en el espacio narrativo como ese lugar de evocación gracias a voces reconocidas, como por citar a alguien, a Juan Carlos Méndez Guedes. En esta línea de la narrativa de la diáspora se explora el pasado desde la pérdida y la añoranza, evidenciando lo tan valiente de las categorías como la identidad y la memoria. Nuestro imaginario, evidentemente trastocado, ha obligado a cuestionar el papel de la ficción y sus alcances. En este caso, mi hipótesis de lectura parte en destacar la pertinencia de Alberto Barrera Tisca como escritor perteneciente a este ciclo del chavismo, no solamente por su contemporaneidad con él, sino también por la evidente presencia de la política chavista desde lo simbólico, sus implicaciones, y a la luz del diálogo posible con las nociones vinculadas a la violencia política. Esto a fin de entender o explorar de qué forma la narrativa de Barrera, particularmente desde Mujeres que Matan, novela publicada en el 2019, es capaz de evidenciar metafóricamente nuevas maneras de pertenecer a través de sus personajes. Barrera Tisca es hoy, lo sabemos, una referencia obligada en la narrativa actual, que obedece a un rol que lo ha distinguido como un narrador solvente, tanto en el plano de la ficción como en el periodismo, al punto de hacer indiscernible la frontera de lo real en relación con la representación. Su notoriedad obedece a la proyección internacional que ha adquirido en los últimos años, como un narrador que enuncia sin ambajes desde lo que reconocemos como venezolano, pero también desde la duda de lo que eso implica después del Caracazo, desde las posibilidades otras y no solo desde lo reiterativo y cautivante de nuestros sabores y nuestros olores. De esta forma, Venezuela es un signo omnipresente en sus obras, que suele acompañar con la enfermedad como un signo trágico, y no solo como un padecimiento del cuerpo humano, sino también como un notable padecimiento del cuerpo social y del cuerpo estadal,
que como órganos se han corroído notoriamente por este largo padecer que ha sido y es el chavismo. Si nos referimos inmediatamente a la enfermedad, esa novela publicada y que sólidamente lo posicionó dentro de nuestra narrativa, debemos recordar que en ella la enfermedad trasciende las experiencias fundamentales de muchos individuos en la Venezuela de fines del siglo XX y los proyecta al principios del siglo XXI. Desde acá se trasluce en esta novela las implicaciones de la realidad política del chavismo en el cuerpo. Al respecto, Vicente Lecuna hace un señalamiento a esa trascendencia que tiene la obra de Barrera, de pasar lo nacional y anclarse en lo individual, al afirmar que la narrativa de este escritor tiene al cuerpo como centro de su agenda, el cuerpo en tanto cuerpo y no solo como metáfora. A partir de esta afirmación es posible entonces leer en la narrativa de Barrera al cuerpo como lugar de agenciamiento, un espacio donde parece registrarse el alcance de la violencia política propia del ejercicio del poder estatal venezolano, porque dentro de este sistema es el cuerpo el que también registra el desmembramiento y el derrumbe. Hay que obedecer a Foucault, el poder es algo que opera a través del discurso, y en el caso venezolano es una cuestión ampliamente sabida que la normalización del discurso chavista ha creado un cuerpo social enfermo, que partió de la reelaboración de nuestra historiografía, de la mitificación de un Mesías, afianzado en un mecanismo de exclusión capaz de codificar una relación violenta, donde el lenguaje codifica el nuevo orden de una patria nueva cada vez más extraña y arbitraria. Ante esto, el cuerpo individual, el sujeto, ha requerido otros espacios de enunciación. Ese espacio se ha corroído y Barrera representa en sus obras ese nuevo espacio posible desde la medicalización con una dislocación más que con una fractura. Diserto lo siguiente: la dislocación, anatómicamente hablando, no implica necesariamente la separación del miembro, su rompimiento, pero sí alude inevitablemente a un no lugar, a una brecha que se ha abierto entre el cuerpo y el miembro. En este caso, metafóricamente hablando, en este cuerpo que es la nación, el miembro, el individuo, mantiene una relación de cierta distancia y extrañeza, una relación donde la generalidad le resulta ajena. Así como en un cuerpo, un miembro dislocado debe nuevamente ser reinsertado de algún modo. En este cuerpo nacional, el sujeto, el individuo, el venezolano, que representa la literatura de algunos autores de la reciente narrativa venezolana, es aquel que debe buscar nuevas formas de relacionarse con el espacio. Y Barrera Tisca pone de manifiesto el hecho de que la literatura y las artes son capaces en ese modo de contar de otra manera. Y esto se hace de una manera consciente o inconsciente, como diría Rancière. Con la publicación de Patria o Muerte, Barrera entroncó el cuerpo y la enfermedad, dos de sus temas más presentes en su proyecto narrativo, con eventos de la realidad venezolana, para formar una historia coral de nuestra sociedad durante la agonía del líder populista. La gran acogida de la obra, manifestada por las distintas traducciones de la misma y la obtención del premio Tusquets, hicieron manifiesta la receptividad curiosa de la figura del Chávez líder que había construido Barrera, y que permitía no solo ese contar de otra manera, sino también mostrar la complejidad social que se entreteje entre el líder mesiánico, sus adeptos y opositores, atravesado por la postura opuesta, por lo panfletario, por el resentimiento social y las ambiciones personales. Las habilidades periodísticas de Barrera hicieron que el Hugo Chávez de Patria o Muerte mostrara las ambivalencias del sistema político-social en el que se encontraba sumergido el país desde lo esencial, el cuerpo. Siguiendo a Rancière, es necesario recordar que la relación entre la política y la literatura entiende a ambas como formas de articular el mundo, con la distinción de que la política propone un modo de ver y un modo de organizar la sociedad, mientras que la literatura observa el mismo espacio con lentes diferentes, haciéndose política no solo por lo que dice, sino por lo que puede transmitir más allá de lo que comunica, la búsqueda de una verdad más profunda sobre lo que ocurre. En este sentido, mi particular acercamiento a Mujeres que Matan pretende dilucidar cómo Barrera logra esbozar en esa novela eso que corpóreamente no es posible percibir, aquello que se ha hecho difícil de determinar, esos complejos alcances de la política en los cuerpos y que va más allá de la muerte inminente o la herida de bala, la persecución, el secuestro, como demuestra recientemente Juan Cristóbal Castro
en sus referencias al escenario venezolano, con esas violencias tan disímiles que dificultan entender concretamente la realidad que vivimos. Y es preferible fijar entonces una postura de lo venezolano como una materia peligrosa, difícil de asir e interpretar, que obedece a esa institucionalización de la violencia que ha devenido en la paralegalidad conocida, para la que la única respuesta posible ha sido la configuración de lo diaspórico por una parte, o la configuración de identidades que intentan sortear la relación con la memoria individual anclada en el pasado y trastocada a capricho. Los personajes de Mujeres que Matan son la puesta en escena de un cóctel que incluye política nacional, historia, memoria y alegoría en un espacio como la ciudad, donde, como Miguel Gómez sentencia, se concentra la mayor parte de las fábulas del deterioro que han venido narrándose en las últimas décadas. Magali, Inés, Leonor, Adriana y Teresa son las voces que dan cuenta desde una ciudad caótica del alcance del deterioro. A diferencia de Patria o Muerte, Mujeres que Matan es una historia suspendida en algún espacio identificable con el legado del Mesías revolucionario, un imaginario construido desde el control y la administración de un poder regulado para sostenerse a partir de la destrucción. Los referentes de la actualidad socioeconómica de la sociedad venezolana del último lustro son la única referencialidad abiertamente real que tenemos, ya que el de Chávez mítico, representado en Patria o Muerte, solamente le sobrevive la herencia de un espectro bajo el nombre de alto mando. Una voz, como dice el narrador, acompañada de muchos hombres con armas, que estaba en todos lados, y cuyo ejercicio del poder se asemeja a la regulación en pro del mantenimiento de un sistema. Por ello se hace alusión al control de la información, pero además al control de los cuerpos, ya que al poder le interesa que seamos, nuevamente dice el narrador, un ejército dormido. De esta manera se ficcionaliza una vez más la desintegración de la idea de nación y el continuismo natural de la alianza cívico-militar que ejerce el poder valiéndose de mecanismos que le permitan mantener, entre comillas, el orden que sea naturalizado. De más está decir la resonancia del ejercicio biopolítico del poder en este caso, que no es utilizado para conservar la bios, sino para extremar la autoconservación del poder. Para dar cuenta de esto y de sus implicaciones, la muerte de Magali Jiménez y la investigación amateur llevada por su hijo Sebastián es la vía utilizada por el autor para contextualizar el trasfondo político y sus incidencias en la cotidianidad. Sebastián encarna en la novela ese antihéroe de la novela negra latinoamericana, el ser que lucha dentro del contexto del delito, en este caso sin ser policía, sin ser periodista, pero con una convicción: dar cuenta de la muerte de su madre, esclarecerla y entender por qué decidió morir en una bañera, y también por qué decidió pertenecer a una nueva comunidad donde parece que dejó de ser lo que era y prescindió de todo convencionalismo. La figuración de una voz femenina como personaje principal dentro de la ficcionalización nacional ya había sido esbozada por Barrera en Patria o Muerte. Destaca allí el personaje de la Tierrúa como una voz que da cuenta de eso que el chavismo ha hecho por ella, el tanto bien que le ha hecho. Sin embargo, en Mujeres que Matan, las 5 voces principales de la historia también le deben al chavismo el cambio en su vida, pero de una manera distinta. Casi espectral, hemos heredado de ese chavismo, hemos heredado, las Mujeres que Matan, una fuerza diluida, pero siempre presente, y ante la cual se plantean abiertamente adversas, desde otro espacio de enunciación que no es el del pueblo reconocido por el gobierno. Las Mujeres que Matan son individualidades que se juntan en este club de lectura para conformarse otras, como un todo distinto, y al hacerlo dan cuenta del desmoronamiento físico de lo social y su impacto en lo individual. El cuerpo de Magali Jiménez en la bañera es un rastro fuerte de ese orden, donde no había ni siquiera economía, como dice el narrador, y da cuenta de lo que va dejando a su paso el poder. Ante su muerte, Magali formaba parte de una ciudad que parecía estar llena de zombies o fantasmas, una ciudad deambulante, en donde ella era una mujer que duerme bajo el agua. Inés, la fundadora del club de lectura, es una de esas mujeres rotas, sin que nadie se entere, una entre las tantas que puede haber en una ciudad donde las balas arrebatan a los hijos. El desamparo de la pérdida fue precisamente el motor del club de lectura donde confluyeron estas mujeres,
como subjetividades que intentaron dialogar e interpelar el lugar que habitaron, hasta modificar ese espacio oficial estructurado en una cartografía otra, en donde sí pueden responder a sus necesidades, porque la ciudad muere cuando destruyen su memoria, cuando la gente le roban sus referentes de identidad. Esto dice Jesús Martín Barbero. Esta afirmación está enraizada en Bogotá, sin embargo es aplicable también a la Caracas que habitamos en los últimos tiempos. Cabe destacar la consideración establecida por Arfush sobre la identidad como ese espacio abierto en construcción nunca acabada, en donde la contingencia relacional es solamente temporal y en donde interfiere el juego de las diferencias. Esto lo refuerza también el narrador con la idea de que frente a la inseguridad, frente a la violencia, a la zozobra generalizada, los clubes de lectura son esos espacios de resistencia, burbujas de oxígeno y de diálogo, en donde se puede atrincherar ante la cotidianidad la expansión del caos. Este caos, a lo que hace referencia clara, no es más que la puesta en práctica del estado de excepción continuado en el que vivimos y sabemos como forma paradigmática de los gobiernos contemporáneos. Esa zona de indeterminación, ese dentro-fuera, agambiano, que concuerda con la ficcionalización del espacio ciudad en el que habitan estas mujeres, lugar de instauración de la anomia y de la violencia, en donde se adquiere un carácter fundante, al mismo tiempo conservador, de ese estatus de suspensión, donde la presencia, que es el alto mando, siempre está en absoluto control. De esta manera, la ciudad habitada es un campo, en donde al intentar uniformar se aniquila. Viendo la trama de la obra de Barrera, las mujeres de este club de lectura intentan ser un reforzamiento de la figura del sujeto individual. Cada una desde su singularidad existe en ese campo, pero al no encontrar asidero eligen migrar a esta nueva comunidad donde pueden ser la diferencia de no pertenecer a ese pueblo, a ese significante diluido por el ejercicio del poder. Esta nueva comunidad de mujeres que matan está conformada por cuerpos que, en cuanto a potencia, deciden refundar el espacio, devienen el ángeles exterminadores y desencadenan una serie de asesinatos vinculadas con heridas pasadas, que se articulan entonces como escuadrón de limpieza para esa comunidad que ahora instaurada se construye por la pertenencia, no guiada por la nación como signo, sino por esa diferencia o singularidad que las identifica. De esta manera, todas sistematizan la forma de matar y limpiar para saldar esa deuda que el sistema les ha dejado. En ese sentido, cada una de estas mujeres da cuenta de cómo fue torturada, fue violada, fue vejada por ese alto mando y la herencia que él trasluce. A ver si... Okay. Siguiendo a Rancière, es importante destacar la relación entre política y literatura. Perdón. Disculpen que tengo un error acá. Perdonen un segundo. ¿Me escuchan? Sí. Que tengo un problema con la conectividad también. Ok. A ver si me pueden ver de nuevo. Ajá. Ok. A ver. Esta comunidad que se fue gestando en este club de lectura está apartada dentro de este imaginario nación por la complicidad de la muerte compartida entre estos personajes cuya psique se metamorfosea a partir de la interacción con un sistema hostil que las convierte paulatinamente en ruinas morales. Estas identidades dislocadas, como diría Liliana Lara, no son más que la muestra corpórea de ese deterioro del cual Sebastián dio cuenta al llegar a la ciudad, una ciudad que se estaba derrumbando en cámara lenta. En este sentido, ante la crisis de la narrativa nacional, el sujeto colectivo, que podemos llamar pueblo, se ha diluido, es líquido y no deja de ser una excusa para el aparataje político-ideológico que en su ejecución desmantela la posibilidad de habitar distinto, obliga a una sujeción que al no ser cumplida instaura una narrativa del deterioro. El desmoronamiento físico de la ciudad colma su psique y su capacidad de poner a un lado la razón hasta matar. En ese sentido, Magali como personaje es la representación de esa postura de lo político en el cuerpo,
que da cuenta de un incilio, una suerte de extranjería, en tanto en su imposibilidad de reconocer en el común la ciudad que desaparecía y que era cada vez menos el espacio conocido. Identidades en fuga como estas intervienen e intentan sortear la ambigüedad con la relación de ese pasado anclado en una memoria colectiva imposibilitada ya de existir como era conocida. En su acercamiento a esta novela, Miguel Gómez señala que las ruinas son las que van dejando a su paso los éxtasis del poder. La ruina como signo de sobrevivencia de lo que fue y sigue existiendo ahora, pero de otra manera. A efectos de las nociones de la violencia, la ruina es una evidencia directa de su impacto, en este caso de una violencia sistémica o simbólica. Ser ciudadano para estas mujeres pasa por ser víctimas en potencia, como señala Rothker, cuerpos inscritos y atravesados por la violencia, cuya única ciudadanía es aceptar el miedo. Esta novela de Barrera parece ser la propuesta de una literatura que abre paso a la representación de un nuevo cuestionamiento que va más allá de resolver qué hacer con el país, así como también va más allá de lo sangriento, de la herida que nos sana. El narrador da cuenta de un espacio de enunciación más cónsono con los últimos tiempos, reconoce una urgencia social que busca ser representada. Pero la conjunción del pasado y el presente evoca una nostalgia, ahora reflexiva, la cual establece una distinción crítica para comunicar más que para solo añorar. La fractura social y la precariedad de la cotidianidad que nos ocupan están desprovistas de cualquier adorno para recorrer esa ruina que, según Sandra Pinardi, es el lugar de gestación que puede permitirnos ver qué acaece allí para intentar develar quizás oblicuamente. Estoy un poco pasada de tiempo, creo que lo puedo dejar hasta allí. Gracias. Bien, perfecto. Muchas gracias a ti, Lorena. Está súper interesante tu lectura también de los textos de Barrera Tisca. Bueno, como sabemos, las preguntas las hacemos al final, las pueden ir escribiendo aquí en el chat, preferiblemente en donde está el panel de preguntas y respuestas, que yo al final las voy a leer. Así a los panelistas les da tiempo de ir leyendo también un poco y ir formulando también sus respuestas, ¿no? Ahora vamos a escuchar a Niyire, no sé cómo se pronuncia. Niyire Batista. Ella nos va a leer un trabajo sobre también el cuerpo de la nación, pero en este caso en escritoras venezolanas del siglo XIX, ¿no? Niyire Batista es historiadora, investigadora, escritora, educadora, egresada de la Universidad Central de Venezuela y está haciendo la maestría de literatura latinoamericana en la Universidad Simón Bolívar en el estado de Miranda. Tiene algunos cuentos publicados en una editorial en Chile y bueno, su área de interés es la maternidad, las sexualidades, el feminismo, teorías de género, en fin, toda esta área que está articulada en esta mesa. Bueno, vamos a escuchar a Niyire. Buenas, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto, ok. Bueno, este trabajo de investigación es justamente centrado en las áreas de género, escritura y sobre todo historia de mujeres, ¿no? Se llama El cuerpo de la nación, representación de la figura femenina en la producción escritural de 4 escritoras venezolanas del siglo XIX, 1860-1899. En la mayoría de investigaciones que abordan el siglo XIX venezolano, es común notar la ausencia de las mujeres dentro de las líneas de investigación que se han dedicado a esta centuria. En primer lugar, porque no se les piensa como actoras de relevancia dentro del proceso de configuración de las repúblicas latinoamericanas, en un afán de solo reconocer la participación masculina por las y los investigadores de la disciplina histórica. En otros casos, en los trabajos que muestran la actuación de las mujeres o temáticas donde se les vincule, generalmente las construcciones identitarias que se acercan al presente se han conformado con decir que las mujeres asumieron sin mayor resistencia un papel de subordinación y sumisión, es decir, madres, esposas, hijas, pero sin ciudadanía, impuesta por las figuras masculinas, padre, esposo, hijo y el Estado, obedeciendo a los roles y estereotipos del sistema sexo-género establecidos para la época. En este sentido, desde una parte de la crítica literaria y en los últimos años desde la historia de las mujeres y feminista,
se ha abierto la posibilidad de estudiar la participación de las mujeres en los diferentes ámbitos del campo cultural, dentro del cual la escritura es uno de ellos. Con el propósito de mostrar la participación de la mujer y su relevancia en la construcción de la República, se considera importante analizar este estudio desde la óptica de la historia de las mujeres y la historia cultural, ya que permitirá vislumbrar las tensiones que se generan y que permiten asumir que las relaciones entre los sexos son construcciones sociales, y que por lo tanto, cito a Guardia, las relaciones desiguales entre hombres y mujeres son producto de ciertos mecanismos que expresan las contradicciones inherentes a toda formación social. La escritura, lugar privilegiado para lo masculino, tuvo hacia la segunda mitad de 1800 una participación importante de escritoras venezolanas, y aunque esta participación no llega a ser tan difundida como la de sus pares masculinos, por las diversas circunstancias que colocaban a las escritoras en una posición de desventaja frente a los escritores y letrados de la época, significa una forma de resistencia frente a las ideas preconcebidas que representan a la mujer. Es por ello que el interés de esta ponencia se centra en conocer las formas de representación que las escritoras venezolanas de finales del siglo XIX dieron a la figura femenina a través de sus producciones escriturales, con el propósito de comparar si estas formas de representación se corresponden con las identidades establecidas por el discurso hegemónico sobre el ser mujer, o si, por el contrario, generan tensión, polémica y ruptura con dichas identidades. A partir de los diferentes discursos que enarbolan los dispositivos de control simbólico, Estado, Iglesia, ciencia médica, educación, entre otros, se trabajará con las concepciones de mujer que forjó la nación venezolana como parte importante en la construcción y consolidación de la República, para evidenciar la representación de las identidades e imaginarios nacionales que le fueron asignados a las mujeres del siglo XIX. Finalmente, se establecerá una comparación entre esas formas discursivas y la representación de la figura femenina que realizaron 4 escritoras venezolanas: Polita de Lima, Virginia Gil de Hermoso, de la Sociedad Alegría y Armonía, en 2 de sus discursos, y 2 cuentos de las escritoras Ignacia Pachano de Fombona, con su seudónimo Blanca, y Margarita Agostini de Pimentel, con su seudónimo Margot, conocidas como Blanca y Margot, cuyas obras representan una parte importante de la producción escritural de las mujeres venezolanas de finales del siglo XIX. Se pretende mostrar las tensiones, polémicas o puntos coincidentes a la luz de las categorías mujer madre, mujer esposa y amor romántico. En primer lugar, se trabajé desde la construcción del ideal de mujer para la nación venezolana, identidades sociales y de género. Los imaginarios sociales que se constituyen en torno a los cuerpos son elementos de ordenamiento y control que se tejen en la configuración de la nación. Dichos imaginarios se gestan a partir de diferentes discursos, científico, médico, educativo, literario, entre otros, con el propósito de modelar las identidades sociales representadas a través de los roles y estereotipos de género que norman la sociedad y que van de la mano con las formas de poder que alberga la organización de la nación y los distintos intereses sociales, económicos y políticos de las élites. Todo ello mediante la articulación de los diferentes aparatos culturales que van a dar forma a los imaginarios de hombres y mujeres necesarios para la nación moderna. En Venezuela, después de la finalización de la causa independentista y de la disolución del proyecto Gran Colombino en el año 1830, una enorme tarea se sobrevenía en los hombres de los artífices de la nación. En palabras de Mirla Alcibiades, era menester la heroica aventura de construir una república. El reto estaba a la vista. Venezuela se enfrentaba así a los embates que constituirían los años siguientes como una república totalmente libre e independiente. Pero el recorrido no sería fácil. Lo primero fue crear una institucionalidad que asentara las bases del nuevo Estado, unas leyes que organizaran los restos de un país que se encontraba abandonado por las guerras de independencia, con una población que se estimaba en 1 millón de habitantes sin vías de comunicación existentes, una estructura económica débil de características agrarias muy incipientes y con imposibilidades de entrar en el nuevo mercado económico mundial. Además de una enorme deuda externa producto de los procesos de independencia y con instituciones heredadas del sistema colonial muy arraigadas aún en las mentalidades de las y los venezolanos. Por ejemplo, la esclavitud. Ante este escenario, era prioridad construir las grandes líneas de organización nacional en lo económico, político y social, y cuya significación ideológica pretendía realizar un conjunto de tareas para robustecer la conciencia de las y los sujetos en el logro de un proyecto nacional. En palabras de Carrera Damas, este proyecto nacional partía de un complejo ideológico formulado por la clase dominante como expresión y como factor de su dominación. En tanto, opera como modelo la organización y funcionamiento de la sociedad. Al respecto, González Estefan expone, el proyecto nacional implicaba la elaboración de un nuevo entramado cultural, de una nueva red simbólica que direccionara, al menos en los grupos sociales ilustrados y urbanos, el horizonte de un imaginario de esa comunidad nacional.
el mapeado no menos ilusorio de un territorio cuyas fronteras solo se delimitaban sobre papeles, el diseño de símbolos emblemáticos que en una operación metonímica se pudiesen reconocer en ellos la patria. Para la edificación de este proyecto va a funcionar perfectamente la escuela, la familia, la religión y la literatura mediante el pensamiento letrado, por lo que se dará inicio a la construcción de los modelos de ciudadano y mujer que necesita la patria, el deber ser, al que hace alusión Carrera Damas. En este modelo va a estar integrado por una tríada indisoluble que constituirá la base de la nación: familia, hogar, hijos. Dentro de esta tríada, la mujer asumirá el papel fundamental de sostenedora de la moral ciudadana, mas no como ciudadana, pues las mujeres no tenían ese derecho. Los ciudadanos eran hombres mayores de 21 años con bienes de propiedad en su haber. A partir de este momento, la figura de la mujer se desplazará a ser la salvaguarda de la ciudadanía. En sus úteros descansarán los hijos e hijas de la nación. La mujer y su función civilizadora. Una vez fundadas las instituciones nacionales de la mano de la avanzada legalista que primó en los primeros años de la República, se comenzó a gestar una conciencia sobre la necesidad moral, así que el compromiso social no puede asumirse si no se contaba con una dirección moral. Para ello fue necesario dirigir esa moral a la ciudadanía y fueron los letrados los impulsores de esta idea fuera de la tradición moralista del clero. Los letrados asumieron la tarea de llevar el discurso de la moral al espacio público, a la sociedad, y le hicieron parte indispensable de la vida nacional. Se valieron de dar legitimidad a la moral ciudadana con el pensamiento filosófico en sustitución de la teología. Sin embargo, a pesar de este hecho, aún faltaba un elemento por resolver: cómo llevar el discurso moralista al resto de la población, cómo forjar ciudadanos de bien, éticos y morales que contribuyeran con la nación. Hasta ese momento, los instrumentos de divulgación del pensamiento eran los medios impresos, folletines, periódicos, revistas, libros y manuales, dirigidos principalmente a jóvenes y adultos. No obstante, estas reflexiones sobre la moral dieron pie a que se comenzara a pensar en la infancia como el eje central de la función moralizadora. La niñez vendría a constituirse como la etapa de la vida en la que se debía comenzar a instruir moralmente a los futuros ciudadanos, y es la escuela uno de los instrumentos necesarios para tal fin. Pero será la mujer el principal factor de conducción de la moral en la infancia. Al ellas ser madres de los futuros ciudadanos, es necesario que asumieran un papel primordial dentro de esta triada. De esta manera, la mujer debía ser la guardiana del hogar, santuario básico de la sociedad criolla deseada, blanca en lo racial, moderna en lo ideológico y antitradicional, en el sentido de superación de lo colonial y burguesa en lo social. Desde la religión, la literatura, la prensa de la época y desde las mentes ilustradas se creará un discurso que promueve la importancia de las mujeres para salvaguardar la nación. La dirigencia venezolana buscó en la figura femenina el fortalecimiento del núcleo familiar, dándole una preeminencia social a la familia heteropatriarcal. Este hecho significa a su vez el logro de la pacificación dentro de la República tan atropellada por las constantes revoluciones de los diferentes caudillos. La familia vino a representar la forma idónea de pervivencia de la paz y la mujer asumirá la función y responsabilidad social de mantener la estructura de la familia, núcleo central de la sociedad. La distribución de masculino, espacio público, y femenino, espacio doméstico, son el revés de una misma situación pragmática, al decir de González Estefan, la consolidación de una clase ávida de riqueza que se apoya en la familia y el Estado moderno. El Estado debía conducir y controlar a estos ciudadanos mediante las costumbres, simbologías y nuevas prácticas médicas, legales e ilustradas que se establecieron, tales como la legislación en torno a la educación, el matrimonio, el Código Civil, entre otras. Por ejemplo, al pensar en la capacidad de la instrucción como forma de fortalecer los valores morales y de la ciudadanía, se hace de gran importancia consolidar un modelo educativo que apuntara a la formación masculina. Sin embargo, la atención de la dirigencia patriarcal también se centró en la educación que debían recibir las niñas, lo que aceleró la creación de programas de instrucción pública para las mujeres. La apertura de las instituciones educativas dirigidas a las niñas se hizo a la par de la de los niños, aunque de manera más tímida. Esta se logra consolidar a finales de la década de 1830, gracias al debate que se armó sobre el tipo de educación que debían tener las educandas, y que demostró la desidia en que se encontraba la educación de las niñas. A pesar de este hecho y de la preocupación por la educación de las mujeres, es visible la desigualdad en el ámbito educativo de formación que recibían. La educación de las niñas estaba destinada a convertirlas en mejores esposas y madres, como lo afirman muchos escritos de la época, tales como el texto La buena mujer del diario La Guirnalda. Decía: una mujer sin talentos y sin ilustración no puede conocer sus deberes ni hacer la felicidad de ningún hombre. Las niñas estaban
incluidas desde el conocimiento de las ciencias naturales. Martínez explica que los programas escolares referidos a la educación de las niñas estaban permeados y organizados por una concepción ideológica sobre el sexo femenino que atendía a 3 elementos: biológico funcionalista, espiritual moral y religioso, y el jurídico político, lo que es un desmedro en torno a la igualdad de los derechos civiles y políticos de las mujeres. Los ideales de la educación de las mujeres estarán perfilados de acuerdo con las ideas humanistas, ilustradas, liberales y positivistas que se manejaron en las diferentes etapas por las cuales transitó la nación venezolana. Okay. Voy a saltarme una parte porque me queda poco tiempo, que es las representaciones sociales desde lo femenino, hechas a partir de las figuras masculinas sobre las mujeres, porque me interesa centrar sobre todo el discurso a partir de la representación que las escritoras Polita de Lima, Virginia Gil de Hermoso, Ignacia Pachano de Fombona y Margarita Agostini de Pimentel tenían en relación con la propia figura femenina. La participación de la mujer en el espacio público venezolano del siglo XIX se dio a través de las manifestaciones y actividades culturales de la época. Estos espacios le permitieron generar un lugar de enunciación, la posibilidad de representarse a sí misma fuera de la mirada masculina, además de integrar sus visiones de país en el proyecto nacional. Las mujeres que asumieron el espacio público como escritoras se plantearon escenarios participativos que estaban fuera del ámbito familiar y de la labor madre-esposa. Muchas lo hicieron mediante asociaciones culturales, como es el caso de Polita de Lima y Virginia Gil de Hermoso, quienes fueron parte de las sociedades culturales Alegría y Armonía de 1890 y 1895, de la ciudad de Coro, una revista literaria de nombre Flores y Letras, mientras que otras lo hicieron desde la publicación de sus producciones literarias en revistas tan importantes como El Cojo Ilustrado. Tal es el caso de las escritoras Ignacia Pachano de Fombona y Margarita Agostini de Pimentel, conocidas como Blanca y Margot respectivamente. Cada una de estas escritoras perteneció a una clase social privilegiada, por lo que es de suponer que su educación era esmerada, a diferencia de otras mujeres populares. Además, lograron pertenecer a los círculos de letrados en el caso de las dos primeras, y con respecto a Polita de Lima, ha sido una de las más conocidas escritoras venezolanas del siglo XIX. Interesa trabajar las formas de representación que dichas autoras hicieron de la figura femenina en sus textos, al abordar elementos como la madre, la esposa y el amor romántico, y dar cuenta de las tensiones polémicas o puntos coincidentes. Para ello es importante considerar que desde el análisis discursivo que plantea este estudio, la categoría género permite comprender de qué manera se han constituido los espacios femeninos, los modos de vida de las mujeres, sus prácticas culturales y sus experiencias. Como lo dice Golubot, cito, el género marca los espacios y el tiempo, los símbolos y las imágenes, las narrativas culturales escritas en el texto y la descripción de alteridad, las nociones de nación y hogar, las prácticas cotidianas y la corporalidad, y permite que se articulen distintas esferas de la vida social y cultural con la particularidad. El género permite analizar la relación textual que existe entre lo que significa ser hombre o mujer y el lenguaje, pues esta relación nunca es transparente y mucho menos ingenua. Es decir, que estas relaciones se deben analizar como parte de un sistema de convenciones sociales para entender su proceso de significación, pues las identidades parten de la función del lenguaje que ubica un tiempo social y cultural determinado. Las representaciones son productivas y por lo tanto crean diferencias predeterminadas y también contradictorias. Para abordar las categorías expuestas, madre, esposa, amor romántico, se utilizaron los textos de Para el cielo, que es un cuento de Blanca y Margot, y En la playa, otro cuento de Blanca y Margot que aparecieron en El Cojo Ilustrado. Y por parte de Virginia Gil de Hermoso y Polita de Lima se utilizaron los discursos La Tercera Conferencia y Pinceladas, que fueron discursos de estas autoras que aparecieron en su revista literaria Flores y Letras. Los discursos Pinceladas y La Tercera Conferencia forman parte de los actos conmemorativos y veladas dentro de las cuales ambas autoras participaron activamente. Es necesario destacar que la incorporación de las mujeres escritoras en el país se hizo de la mano de las diversas actividades culturales, patrocinadas por las autoridades estatales o regionales en la búsqueda de la unidad simbólica nacional. No obstante, estos espacios culturales fueron nichos idóneos para que las mujeres, artistas, escritoras y pensadoras mostraran sus producciones en distintas áreas, por ejemplo, el teatro, la música o la escritura. Se les permitió ser partícipes del proyecto nacional, aportando incluso sus ideas, pues es el caso de las mujeres coreanas y de las sociedades culturales que fomentaron. Lograron incluirse en la dinámica pública y llevaron la modernización a su ciudad, con la inclusión de bibliotecas, teatros, revistas literarias, tertulias y veladas, a las que asistían importantes figuras letradas y de la élite de la ciudad. Estos hechos les permitieron abrirse paso dentro de un proyecto de nación ideado por lo masculino y que vulneró el espacio y la sociabilidad planteadas de las dinámicas del Estado para las mujeres.
además de que contaron con la apropiación masculina para tales fines, al ser estos incluidos dentro de las obras de gerencia cultural llevadas a cabo por estas mujeres, según Dunia Galindo. Este abrirse paso llegó a tal punto que lograron realizar una publicación literaria solo de mujeres, como fue la revista Flores y Letras. Se podría decir que estas acciones no fueron conscientes, sin embargo, perdón, me salté una parte. Este abrirse paso llegó a tal punto que lograron realizar una publicación literaria solo de mujeres, como lo fue la revista Flores y Letras, que demostró a la opinión pública la capacidad de gestionar, gerenciar y de pensar de las mujeres, desde un lugar muy atrevido, pero que pasaba desapercibido porque estas mujeres no enfrentaban a la autoridad, ni se hacían eco de un discurso de opresión. Por el contrario, la fórmula consistía en lograr ganarse el espacio de participación a través de pequeñas incisiones en el mismo, que no parecieran retadoras, como lo hicieron muchas otras escritoras en su momento. Se podría decir que estas acciones no fueron conscientes. Sin embargo, Virginia Gil de Hermoso destaca, y cito su discurso: excusadme, pues si vengo con la mano en el corazón, guiada únicamente por un noble sentimiento, a demostrar con mi débil palabra lo que con más elocuencia demuestran los hechos en todos los tiempos y en todos los países, la influencia de la mujer en los actos sociales. Esta entrada del discurso hace pensar que el autor estaba claramente situada, sabía la manera en que el pensamiento letrado había impuesto una idea de mujer con falta de capacidades intelectuales, por lo que ella se posiciona previamente utilizando los adjetivos débil, sin fórmulas, para acceder a las facultades de pensamiento, y con su sentimentalismo, Las tretas del débil, de Josefina Ludmer. No obstante, ella, mujer, escritora, está ahí para hablar y decir que las mujeres son actoras de lo social, y resalta su importancia como tal. Luego enaltece la figura de la mujer y sus capacidades intelectuales, y cómo ha logrado romper su estrecha ergástula para volver a los espacios infinitos de la idea. Lo mismo hará Polita de Lima al introducir su conferencia. Permitidme pues bosquejar, cito, permitidme pues bosquejar muy a la ligera el alcance de mis escasas facultades, algunas de las notabilísimas figuras femeninas que tomaron parte en las luchas de la emancipación americana. Un punto importante dentro de estos discursos es que ambas escritoras buscaron a través de sus textos, primero, reivindicar el papel y el actuar de las mujeres en la historia y en la sociedad venezolana, utilizando para ello el rescate de la figura de las heroínas de la independencia latinoamericana y su destacada participación. Apelaron a la memoria histórica y rastrearon con engalanada osadía la participación de las mujeres en los procesos históricos sociales. Y dos, mostrar la importancia de la participación de las mujeres en la vida social y su destacada labor en diferentes áreas del conocimiento, para lo que hicieron uso de la historia y de sus propias experiencias en las sociedades culturales en las que participaban. Está claro que el papel de las mujeres que defendía Polita de Lima y Virginia Gil de Hermoso, destacando las capacidades que ellas ven en las figuras femeninas, valiéndose de un recorrido histórico que da cuenta de ello, muy alejada de la representación en el discurso que el discurso masculino hacía, pero sin dejar de legitimar la autoridad del hombre y del Estado, como se puede observar en las palabras en una cita anterior. Parece entonces que hay una búsqueda clara por la participación y que apunta a desligar a la mujer de los espacios familiares, pero no de una manera abrupta, ni que cuestiona directamente lo masculino y el lugar que lo masculino le da a la mujer. Al analizar las representaciones femeninas en la escritura de estas autoras y las narradoras Blanca y Margot, una de las cosas que llama la atención es la evidencia de la exaltación de la mujer en tanto madre, un elogio que se afianza hasta posicionarla como una función de vida en las mujeres. Se habla del amor maternal, del instinto natural, de las madres, del sacrificio materno y de la idea de la madre como un sitial de honor, despersonalizando a la figura femenina. La madre deja de ser mujer y parece convertirse solo en madre, vivir para el cuidado y el amor que brinda a sus hijas e hijos. Además, la madre es buena, debe serlo porque eso viene asociado a su maternidad. Cito uno de los textos, que es uno de los cuentos de Blanca y Margot. La madre, quien no ha tenido dulce y buena, una madre es la arca milagrosa que salva el naufragio de la vida, el amor. La maternidad es el privilegio que Dios concede a la mujer como alianza divina. Este constante enaltecer del amor materno y de la figura de la mujer madre también se encuentra en los cuentos trabajados. Por ejemplo, cito, ella conoció el amor maternal, lejos de debilitarse el afecto que le inspiraba a aquel desgraciado, sintió aumentarse en su pecho la compasión por él, comprendió cuán grande es la desdicha del que no posee el cariño de una madre. Con cuánta delicadeza el amor de madre supo ingeniarse para conocer a la joven que sus temores eran ya tristes, realidad, y cómo sufría aquella amorosa madre, Blanca y Margot.
En los relatos de las escritoras trabajadas es constante ver esta exaltación de la figura materna bajo ciertos ideales y con acepciones que la naturalizan como buena, amorosa y virtuosa. ¿Queda tiempo? Bueno, paso al final entonces ya. Como conclusión, al estudiar las representaciones que de la figura femenina se hacen en los escritos de Polita de Lima, Virginia Gil de Hermoso, Blanca y Margot del siglo XIX, es interesante encontrar elementos discursivos que se insertan en la sociedad decimonónica y que de alguna manera ellas apelan como sujetas mujeres para integrar el espacio público. Además, dejan entrever ciertas fisuras ante el vaciamiento discursivo que se hace sobre las mujeres. A modo de conclusión, se puede decir que aún hay muchos rastros que indagar en lo que se refiere a este tema. No obstante, hasta ahora hay 3 rasgos importantes que marcaron esta presencia femenina. 1, la mujer como civilizadora, esa triada familia, hogar, madre, y la mujer y su forma de acceder al espacio público y privado. Y finalmente, la integración de las visiones de las mujeres en su proyecto de nación. Gracias. No te escucho. Perdón, no había clicado. Bueno, decía que muchísimas gracias a Nijire por la lectura de su trabajo sobre estas escritoras coreanas del siglo XIX, que bueno, se articulan muy bien con toda esta idea, contraponen más bien un poco a toda esta idea de la madre, la figura materna, que nos proponía Carlos al inicio, ¿no? Ahora, bueno, les recuerdo que pueden ir escribiendo las preguntas. Y ahora vamos a escuchar a el profesor Wilfrido Hernández, ¿sí? Con su trabajo que se llama Rechazo y aceptación de las madres heterosexuales y sus hijos gays en la novelística de Boris Izaguirre. El profesor Wilfredo se formó en lenguas modernas en la Universidad Central de Venezuela, tiene un PhD en la Universidad de Connecticut. Sus líneas de interés son cine y literatura venezolana contemporánea, estudios de género y transgénero, drogas ilícitas en la literatura y cine latinoamericanos, literatura hispanoamericana moderna y contemporánea, cine latinoamericano y español y cultura popular latinoamericana y contemporánea. Entonces, bueno, vamos a escuchar al profesor Wilfried. Muy bien, gracias a todos. Mi presentación es sobre 2 novelas de Boris Izaguirre. El vuelo de los avestruces, de 1991, y Tiempo de tormentas, de 2018. Aunque hay mucho que separa a estas 2 obras, distanciadas en su publicación por más de 5 lustros, voy a relacionarlas porque incluyen una serie de elementos comunes. Por ejemplo, las 2 cuentan historias de un varón homosexual. La madre de ambos personajes recibe atención focalizada y de manera muy llamativa, los 2 libros coinciden en presentar las muertas al inicio del relato. La otra similitud es que las anécdotas ocurren en Caracas, mayormente en los años de gobiernos democráticos. Yo tenía una parte al comienzo en la que presentaba a Boris como parte de un grupo de escritores gays que surgieron en Venezuela a partir de los años 70 y que de alguna manera en los años 80 se volvieron más o menos conocidos. Y me voy a saltar esa parte por razones de tiempo, pero básicamente lo que estoy tratando de demostrar es que Boris Izaguirre es parte de un grupo mayor de escritores. El escritor mayor fue Isaac Chocrón, que nació en 1930, y hay escritores más jóvenes, pero por razones de mi interés me concentro en Izaguirre, que es un escritor que nació bajo la democracia en 1965. Mi interés por Izaguirre ha crecido mucho debido, entre otras razones, a la ausencia de estudios dedicados a algunas de sus ya muchas novelas y al original y para algunos controversial trabajo
que ha hecho en la televisión, la radio y las publicaciones periódicas españolas desde mediados de los años 90 y en la televisión hispana de Miami desde 2015. Boris Izaguirre es el escritor gay y personalidad de televisión venezolana más conocida fuera del país. Nacido en Caracas en 1965, es autor de 12 libros publicados entre 1991 y 2018, 4 de crónicas y 8 novelas. Excepto por su primera novela, El vuelo de los avestruces, editada por Alfadil en Caracas, el resto apareció en editoriales españolas con sólidos canales de distribución en todo el ámbito de lengua castellana. Entre 1998 y 2003, publicó 5 libros con Espasa, 3 de crónicas y 2 novelas. Azul Petróleo, libro con que se estrenó como novelista en España, tuvo 3 ediciones de carátula dura entre noviembre de 1998 y abril de 1999, y desde 2000 es reeditada en la versión de bolsillo. A partir de 2007, cuando resultó finalista del premio de novela Planeta, ha publicado 5 novelas con esta editorial, 2 de las cuales fueron muy exitosas. Me refiero a Villa Diamante, que fue finalista del premio Planeta en 2007, y Un jardín al norte, publicada en 2014, que tuvieron varias reediciones y son editadas regularmente. Además, Villa Diamante fue traducida al francés y De repente fue ayer al polaco. Aunque el trabajo que da origen a esta presentación analiza el tratamiento del homoerotismo masculino en sus 2 primeras novelas, mi comprensión cambió en 2018 cuando leí Tiempo de tormentas, una narración que revisita sus 2 primeras novelas y de esta forma cambia su interpretación. En el grupo de escritores que describí antes, que no lo pude hacer, pero bueno, les di una idea de quiénes eran, predominan los dramaturgos. No obstante, el que quizá es el escritor principal de todo el grupo, Isaac Chocrón, escribió novelas y obras teatrales, pero me llama la atención, por una parte, la ausencia de novelas de temática gay, que es el género que tiende a predominar en las literaturas que conozco, y por la otra, la recurrencia al teatro como forma literaria para representar la temática homosexual. Leyendo todos los libros de Boris Izaguirre, noté que después de Azul Petróleo, dejó de crear personajes masculinos de esa sexualidad. Sus novelas se caracterizan desde 2007, a partir de Villa Diamante, por tener protagonistas femeninos heterosexuales. La proveniencia geográfica de estos personajes también se diversificó. Hay españolas, inglesas y venezolanas. Los personajes gays casi han desaparecido. Aquí y acullá aparece uno, pero siempre sin mucha importancia en la trama. Planteo que una vez que Izaguirre comenzó a trabajar en la industria audiovisual y la prensa periódica española, se dio cuenta de que tendría que hacer ajustes importantes en su escritura si quería también tener una carrera como novelista en un mercado tan competitivo como el peninsular. Una de las dificultades de estudiar el trabajo de Izaguirre reside en que es un escritor inmigrante. En el caso de la crítica venezolana, hay un silencio, o debería decir desdén, con respecto a su trabajo literario. Hasta donde he podido investigar, tampoco en España se le trata mejor en el ámbito académico. Esta indiferencia por parte de la crítica universitaria venezolana y española contrasta
con el conocimiento generalizado de Boris como personalidad televisiva y cronista del conocido diario madrileño El País, en donde su columna semanal es una de las más leídas. Sea como sea, Boris Izaguirre es un caso único. Tiene un enorme éxito mediático como personalidad televisiva y publica novelas con editoriales transnacionales. El éxito comercial de Villa Diamante, 2007, y Un jardín al norte, 2014, ambas reeditadas constantemente, parece sugerir que su nicho es mayoritariamente mujeres heterosexuales de cierta edad. Me parece que no es, como algunos piensan, que se haya comercializado totalmente. Creo que siempre ha escrito tomando en cuenta el mercado, sino que se ha adaptado mejor a un nicho de lectores cada vez más especializado que generalmente conoce a Izaguirre porque lo ha escuchado en la televisión y la radio y siente atracción también por sus libros. Con su novela más reciente, Izaguirre crea un puente entre las dos primeras, abiertamente gays, y el resto de su ficción. En esta parte que me voy a saltar, hago un breve resumen de la primera novela, del vuelo de los avestruces, pero les voy a dar algunas ideas. Básicamente es un personaje, es un varón, se llama Manuel. A los 3 años, el padre abandona a la familia, es una familia de clase alta. La madre descubre más o menos cuando tiene 12, 13 años que el niño es gay y las relaciones entre él y ella se vuelven muy complicadas. Y cuando el joven tiene 18 años, abandona la casa y um, comienza a trabajar en un bar gay y se hace amigo de un peluquero y de una aspirante a actriz. Y con el paso del tiempo viven juntos, cada quien tiene su carrera. Y cuando el personaje tiene 30 años, regresa a la casa y mata a la madre. Y a lo largo del texto hay esta idea de que a los 30 años, si él no ha logrado tener éxito, él se suicidaría. Entonces, no es explícito en el texto, pero que se insinúa que luego del matricidio, él se va a suicidar. Esta primera novela ilustra los efectos que el rechazo materno tiene en su hijo cuando éste revela que su sexualidad no es normativa. Lo primero que llama la atención es la agria relación entre madre e hijo una vez ésta descubre que su hijo es homosexual. Esto tiene implicaciones retóricas. El narrador casi no le asigna importancia a la madre, que apenas aparece en los capítulos iniciales, donde se narra la infancia y adolescencia del joven, y al final, cuando la mata. Sin embargo, el abandono de los dos padres, pero especialmente la discriminación con que la madre trata a su hijo una vez descubre que es homosexual, tiene un impacto negativo en la vida de Manuel. Desde el punto de vista cultural, al no poder completar su educación, apenas concluye el bachillerato, el personaje no cuenta con la cualificación técnica o profesional que le permita vivir de manera independiente. Como ocurre en muchos libros de literatura gay del período, estoy pensando sobre todo en obras de Isaac Chocron, el personaje crea una especie de familia alterna con dos amigos, pero esta segunda familia tampoco le ofrece el apoyo que Manuel necesita. Aunque ayuda a sus dos amigos de múltiples formas, ni Cerro, el chico, ni Victoria son solidarios con él. La narración sugiere que la familia elegida no es una solución para la falta de apoyo familiar. El regreso a la casa materna
es una prueba del fracaso de Manuel. La obra concluye con el matricidio y se sugiere que el personaje se suicidará. A lo largo de la narración hay una reiteración de que el personaje no vivirá más allá de cumplir 30 años, que es cuando decide matar a su madre y es el fin de la narración. La otra novela, Tiempo de Tormentas, narra la vida de un personaje llamado Boris desde aproximadamente 1967 hasta 2014. Es un libro extenso que cubre toda la vida del narrador y tiene casi 500 páginas. Empleando la retórica de muchas novelas recientes de autoficción, esta narrativa reconstruye la vida del escritor desde los primeros momentos que recuerda de su niñez, el terremoto de Caracas de 1967, hasta la muerte de su mamá, Belén Lobo, quien murió en 2014. Para los que están familiarizados con la vida privada y los libros de Boris Izaguirre, especialmente El viaje de los avestruces y Azul Petróleo, esta novela cambia completamente nuestra comprensión de su vida caraqueña en la medida en que la reconstruye, logrando una representación muy minuciosa y original sobre la experiencia homosexual en la Venezuela de la segunda mitad del siglo XX. Usando libremente su biografía, el narrador presenta situaciones claves en la vida del sujeto. La primera parte es particularmente rica para conocer sobre tres aspectos importantes de su vida: la dislexia, el afeminamiento y la homosexualidad del personaje, y cómo lidia Belén y la familia con ellos. La dislexia es gradualmente presentada como un rasgo vital de Boris. Al comienzo, un amigo de la familia descubre que el niño no sabe distinguir derecha de izquierda y Belén decide consultar con un especialista quien propone un plan para ayudar a mejorar la condición. Cito: no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que su condición desaparezca. Necesita un tratamiento. Fin de cita. Con el afeminamiento y la homosexualidad, la narración subraya el rechazo generalizado en Caracas y por extensión en toda Venezuela de cualquier forma de subversión genérica, es decir, el irrespeto, aunque involuntario, de las normas que se consideraban masculinas o femeninas y de una orientación sexual minoritaria. La escuela es el lugar público en que el narrador presenta principalmente el rechazo social de estas conductas naturales. Reveladoramente, el narrador describe la filosofía aparentemente progresista de la escuela a la que asistía Boris. En el capítulo 8 leemos la reacción de una maestra a la conducta del niño. Cito: ¿por qué te agitas tanto hablando? No eres una niña. Fin de cita. Llegando a describir la manera de caminar el niño de 8 años, cito, como un marico. Fin de cita. Los padres son llamados a la escuela para tener una reunión con la directora y la maestra. Como resultado, las autoridades de la institución exigen que los padres del niño lo lleven a ver a un especialista en salud mental. Voy a leerles una cita. Boris, dice el especialista, tiene muchos problemas psicomotores. Al mismo tiempo, hemos detectado un amaneramiento, soltó Belén con su voz de pocos amigos. Fin de cita. Al niño le hacen un electroencefalograma. Cuando el padre pregunta por qué, la doctora dice, cito, los otros padres se han quejado de que Boris genera una influencia peligrosa.
contaminante es lo que pone el informe. Terminó Belén tajante, afilada como sus pómulos. Fin de cita. La conclusión que resulta de estas citas es que las autoridades de la escuela y muchos padres creían que Boris estaba enfermo, que existía un temor en la escuela sobre los efectos perniciosos que su afeminamiento y homosexualidad podían ocasionar en la comunidad y finalmente que los profesionales de la salud mental asumían los mismos prejuicios. La representación de Belén subraya el apoyo irrestricto que tenía hacia su hijo y su rechazo de que el amaneramiento y la homosexualidad fueran razones para dejar de amarlo y apoyarlo. En este sentido, fue muy importante que ella también sufrió discriminación familiar cuando expresó su deseo de convertirse en bailarina y la carencia de apoyo familiar que siguió para lograr sus sueños. De todos los escritores gays venezolanos que he leído, Boris Izaguirre es el único que ha publicado 3 novelas donde aparece tratado extensamente la homosexualidad masculina. En este sentido, es un escritor que continúa el trabajo novelístico de Isaac Chocron con las novelas Pájaro de mar por tierra de 1971 y Toda una dama de 1988. Izaguirre profundiza esa beta. Nacido en 1965, en el primer lustro de la democracia, criado en una ciudad con una vibrante subcultura gay, tuvo el privilegio de crecer rodeado de artistas y escritores y en un clima de apertura que ni Chocron o Rojas Guardia, 2 de los escritores gays que he trabajado más, tuvieron en su infancia o juventud. Con él, que también tuvo la suerte de estudiar en los Estados Unidos y trabajar en Caracas bajo la supervisión de José Ignacio Cabrujas, surge una sensibilidad única que merece leerse y estudiarse. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Wilfredo, por esa interesante lectura de las novelas de Boris Izaguirre. Ahora vamos a escuchar el trabajo del profesor Eduardo Febres Muñoz, que se llama Un boom bolivariano en el modernismo global, arte, tecnología y masa en la literatura, de Simón Rodríguez. Entonces, bueno, vamos a escuchar su trabajo. Hola, bueno, gracias a Jesús por la organización y a todos por su presencia. Yo tengo algunas imágenes para compartir, ¿será posible hacerlo? Voy a tratar. Sí, yo creo que como eres, estás como panelista, sí puedes hacer exacto, ya. Bueno, yo, nada, me parece como muy significativo que de alguna manera esta lectura de este tema está como fuera de lugar en esta mesa y que ese es justamente el tema del que quiero conversar, ¿no? Como la dificultad de ubicar a Simón Rodríguez cuando se quiere pasar, ¿no? De la imagen fijada del maestro, del libertador, que obviamente no es de lo que voy a hablar en esta intervención. No es un boom, es un buck o un book, un término que ya veremos que viene de la informática. Entonces, esta no es una lectura sobre el maestro del libertador, sino sobre el autor que utilizó técnicas de experimentación tipográfica 7 décadas antes que se volvieran rasgo distintivo de los modernismos. Y la poca discusión crítica sobre el lugar de la obra de Rodríguez en la literatura de la modernidad globalizada comienza siempre por esa secuencia contraintuitiva, ¿no? A pesar de ser un escritor ampliamente reconocido en América Latina,
cuya intervención literaria se produce entre 1828 y 1849, su lectura está condicionada por quien emplea una técnica poética análoga. Disculpen, voy a medir el tiempo, que olvidé hacerlo. Está condicionada por quien emplea una técnica análoga en París en 1897. Stéphane Mallarmé, por supuesto. Mallarmé no ha dejado de ser necesario para pensar la obra de Rodríguez, y lo que me propongo no es una separación de esa norma, sino una lectura más detenida de la tensión discrónica que se genera entre Rodríguez y el modernismo global a partir de ella. Para eso, creo que una apuesta como la de Luis Camitzer, cuya la portada del libro Conceptualismo en América Latina, Didácticas de la Liberación, tienen acá en pantalla. Su propuesta propone una secuencia radicalmente distinta a la eurocentrada, o sea, una suerte de genealogía del modernismo latinoamericano que tiene un camino propio y que inicia Simón Rodríguez. Pero creo que esa apuesta resulta muy problemática porque, lejos de cuestionar la jerarquía que dispone a Mallarmé como punto de referencia, la refuerza, reafirmando el aislamiento y la localización específica de la obra de Rodríguez, ¿no? Insistiendo en presuponer una diferenciación o exterioridad que, bueno, es un poco insostenible pensando en un sistema de mercado global y de relaciones geopolíticas interdependientes e interconectadas. Entonces, esa apuesta de Camitzer me parece que no es suficiente. Me parece mucho más productiva, aunque aún inexacta, la apuesta de Ronald Briggs, quien propone situar a Rodríguez en la tradición de la vanguardia artística jacobina. Por eso tienen acá un pedacito de las opiniones literarias, filosóficas e industriales, que fue publicada por Saint-Simon y sus discípulos en la primera mitad del siglo XIX en Francia. Y creo que esta aproximación de Briggs es productiva porque nos trae a un problema mucho más inmediato y complejo, que es la tensión de Rodríguez con la jerarquía realmente existente, ¿no? O sea, ¿por qué los experimentos de composición textual que marcaron un hito de la modernidad literaria como Un golpe de dados de Mallarmé aparecieron décadas antes en un autor suramericano contemporáneo de la vanguardia artística jacobina, entendiendo por supuesto que Mallarmé no es parte de la vanguardia artística jacobina, todo lo contrario, ¿no? Esa pregunta me interesa más por las condiciones materiales en que ambos textos se producen y se reciben que con las cualidades inmanentes a las obras, ¿no? Entonces, para aproximarme a esta pregunta no voy a emplear un método comparativo textual, ni en esta versión conferencia, ni en una posible versión paper más extensa, porque lo que me interesa de la obra de Mallarmé es el punto de referencia normativo que ha resultado necesario en la crítica. Me refiero fundamentalmente a las contribuciones de Ángel Rama y Luis Camitzer, que son los que se han ocupado de esto, para medir el grado de singularidad de la obra de Rodríguez. Es decir, más que el texto de Un golpe de dados, es la autoridad de Mallarmé en el canon occidental lo que define el límite entre lo que está dentro de la historia de la modernidad poética occidental, digamos, y lo que está fuera de ella. Y me interesa porque mi hipótesis inicial es que la sobredeterminación geopolítica de América del Sur como lugar fuera de la historia, que se ha empleado para caracterizar sus manifestaciones culturales como eco retrasado de las innovaciones europeas, puede explicar el irónico adelanto en un caso peculiar como el de Rodríguez. Los argumentos
con que Briggs inscribe el vanguardismo formal de Rodríguez a los rasgos del arte jacobino, podrían servir con más precisión para inscribirlo en lo que Peter Borger llama vanguardias históricas. El proyecto de Rodríguez puede definirse con bastante precisión por una oposición diametral a cada uno de los principios fundamentales malarmianos, ¿no? Uno, la insistencia en la autonomía de la obra de arte. Rodríguez está en el extremo opuesto. Hostilidad obsesiva hacia la cultura de masas, opuesto de cierta manera, que exploraremos un poco. Separación radical de la cultura y la vida cotidiana y distanciamiento programático de las preocupaciones políticas y sociales, totalmente lejos, ¿no? Está totalmente en las antípodas de esta Horizonte Rodríguez. Y es por ese antagonismo que Briggs propone a leer la innovación formal de Rodríguez como parte del arte jacobino. Pero la obsesión por la forma y el escepticismo e incluso alarma frente al avance de la civilización capitalista separan a Rodríguez del arte jacobino en la misma medida que lo aproximan al segundo momento del arte revolucionario en la modernidad, que son las vanguardias históricas, ¿no? Ahora, ¿es productivo desplazar el paralelismo de las invenciones de Rodríguez hacia las tentativas de cerrar la brecha entre el arte y la realidad y reintegrar el arte en la praxis vital de movimientos como Dada, el surrealismo y la vanguardia rusa posterior a 1917? Bueno, yo creo que ese movimiento crítico podría agotarse muy fácilmente en un refuerzo, otra vez, de la lectura jerárquica. Entonces, Rodríguez no solo se adelanta a Mallarmé en el arte de pintar con las palabras, sino también a las vanguardias históricas, que pusieron en crisis los principios de autonomía artística en los que se inscribió la innovación de Mallarmé. Sin embargo, pensar en Rodríguez a contrapelo de las nociones de tecnología y cultura de masas que Andreas Huyssen propone para definir las vanguardias históricas, sirve para poner en evidencia los límites euro-USA americanocéntricos de la noción de modernidad sobre la que se sostienen las jerarquías del modernismo global. Hussein afirma que ningún factor influyó más a las vanguardias históricas que la tecnología. La producción en serie, como el ensamblaje, el fotomontaje, el montaje, el ensamblaje, el cine y la fotografía. Es decir, las técnicas y tecnologías cuyo impacto Benjamin analiza en detalle en la obra de arte en la época de su reproducción técnica y lateralmente sobre algunos temas en Baudelaire, para formular sus conocidas tesis sobre las tendencias del desarrollo del arte y sobre todo lo que caracteriza como decadencia del aura. Pero los límites del encuadre de Benjamin para la realidad postcolonial, trasladado mecánicamente, se hacen evidentes desde su primera formulación. Ustedes recordarán, en el primer capítulo de la obra de arte, Benjamin descarta el análisis de las transformaciones de la imprenta sobre la literatura por considerar que ya son conocidos. Afirmación que es cierta para Europa en 1936 y también incluso para Europa en el siglo XIX, pero no para los años 20 del siglo XIX en América Latina, cuando Rodríguez inició la publicación de su obra con el folleto Sociedades Americanas en 1828. Aquí tienen una pequeña muestra de lo que son las imprentas creadas en 3 siglos en América Latina y las imprentas creadas en 2.5 décadas, para tener un poco la idea de lo novedoso que resultaba en el contexto de impresión de sociedades americanas la tecnología de la imprenta en el contexto latinoamericano. Si bien la imprenta había empezado a operar en las colonias españolas desde el siglo XVI, tuvo una expansión exponencial en el siglo XIX. En 240 años se pusieron en funcionamiento 21 imprentas en toda la América española y entre 1807 y 1825 se pusieron en funcionamiento 44.
Por otro lado, a partir del proceso de emancipación, la imprenta, que había servido rígidamente a los dictámenes de la comunidad religiosa y del reino dinástico, empieza a operar bajo las normas de nuevos proyectos republicanos, que ponen en juego uno de los fenómenos que más obsesiona a Simón Rodríguez, la libertad de imprenta, ¿no? La obra de Rodríguez encuentra en la libertad de imprenta de las postcolonias latinoamericanas una novedad tan radical como la que representaron la fotografía y el cine para los artistas modernos europeos. Pero la respuesta de Rodríguez frente a esta novedad es doblemente revolucionaria, podríamos decir. Es revolucionaria en tanto autoritaria, porque propone, o sea, le gustaría, sugiere como reprimir un poco la libertad de imprenta, pero su apuesta más firme es en un desarrollo crítico de sus potencias, ¿no? Y en esto está mucho más cercano a los vanguardistas europeos del siglo XX que a los modernistas, que respondieron reactivamente. Pensemos que en el contexto de posguerra en el mundo andino, la experimentación textual de Rodríguez avanza frente a la tecnología en un movimiento inverso al de Mallarmé. Mallarmé concebía un golpe de dados como una respuesta cinemática de la literatura a la percepción por shocks, término de Benjamin, del invento de los hermanos Lumière, ¿no? Que 2 años antes había mostrado las primeras películas que se vieron en el mundo. Es decir, Mallarmé respondía a la novedad radical imitando sus capacidades con una tecnología anterior, mientras Rodríguez radicaliza las capacidades creadoras de la nueva tecnología empleándola contra la esfera, contra el poder económico que la sustenta, ¿no? La primera página publicada en América por Rodríguez desde su autoexilio europeo en el siglo XVIII es una reflexión sobre la forma que introduce en el mismo movimiento algunas de las invenciones que juegan con los límites de la nueva tecnología. En una combinación de tamaños de fuente, uso de altas y bajas y cursivas, puntos suspensivos y espaciados extendidos para formar pares de renglones justificados, versifica un manifiesto que adelanta los cuestionamientos y burlas a su novedad y responde con una variación irónica de la confianza en la victoria que Matei Calinescu atribuye al espíritu de la vanguardia. De la risa, podrá el autor decir, en francés mejor que en latín, yo lo voy a traducir al español porque no voy a pronunciar francés, el que ríe de último ríe mejor, ¿no? Entonces aquí yo creo que el uso de un idioma extranjero en la frase que declara la victoria futura, diferenciada además con el uso de cursivas, deja ver una relación de Rodríguez con la globalidad que tiende a ser velada por una lectura latinoamericanista y excepcionalista de su obra. Como ya estoy con el tiempo achicándose, voy a resumir, bueno, en el próximo párrafo yo comento un poco la experiencia de Rodríguez en las urbes europeas más desarrolladas en París y Londres, y particularmente la mención que hace Benjamin sobre algunos temas en Baudelaire, de cómo Poe pudo trabajar el tema de la multitud de una manera que no había sido posible para T. Hoffman por no haber tenido contacto con las multitudes urbanas, ¿no? El subtítulo de su primer folleto, Sociedades Americanas en 1828, cómo serán y cómo podrían ser las sociedades americanas en los siglos venideros, subraya el carácter de prognosis de su obra, y su mirada sobre la masa postcolonial está ya marcada por la experiencia de la multitud urbana. De Rodríguez podemos decir, como afirma Benjamin de Baudelaire, que la multitud urbana de las grandes ciudades no le sirvió de modelo para ninguna de sus obras, pero está inscrita en su creación como figura secreta. De la experiencia potencial, pero aún no consumada de las mesas urbanas, nace en Rodríguez este ideal obsesionante formal, que no se orienta a una elaboración lírica del shock frente a la automatización irremediable, sino que propone un modo de organización de la masa que interrumpa el avance hacia ese proceso de automatización. Recordemos que Rodríguez define la masa así en 1842, dice: se cubren los campos de gente ociosa
porque la cultura no los ocupa. Las ciudades del interior se llenan de mendigos. Y en los barrios de las grandes capitales pululan los miserables. No está describiendo la multitud amorfa de los que pasan del público de las calles en las grandes ciudades, a las que atribuye Baudelaire el nacimiento del ideal obsesionante de una prosa poética musical sin ritmo ni rima, suficientemente dúctil y nerviosa como para saber adaptarse a los movimientos líricos del alma. Pero el modelo de la gran ciudad le sirve para leer la multitud amorfa en una población que aún está dispersa en campos, aunque ya empieza a migrar a la ciudad. Es decir, de alguna manera, a lo que yo estoy tratando de avanzar es a la posibilidad de leer la obra de Rodríguez como una reacción frente a la ciudad industrializada, frente a la ciudad modernizada, antes de que ésta se consume. Porque, digamos, él tiene esta doble experiencia de las urbes más avanzadas y desarrolladas en Europa y el, digamos, mundo novismo de o el horizonte de la novedad radical americana. Entonces, a esto, una pequeña cuestión final sobre lo que llamo el BOC, y es que el programa de Rodríguez, aquí que puede, digamos, resumirse un poco acá, ¿no? Como en esta doble cualidad de la masa como amenaza y como esperanza. Digamos, el programa de Rodríguez tenía esperanza en la masa y de alguna manera uno podría decir que fracasa en el sentido progresista porque no alcanza el objetivo que se propone, ¿no? Que es una inserción de las masas americanas en un proyecto radicalmente republicano y anticolonial de modernidad. Pero el cortocircuito que produce la lectura de sus invenciones literarias en la secuencia del modernismo global impide que la lectura crítica haga una sucesión de acaecimientos que corre entre los dedos como un rosario, recordando la afirmación de Benjamin en Tesis sobre la historia de otros fragmentos, ¿no? La tecnología artística rodriguiana produce en la sucesión de acontecimientos del modernismo global lo que en informática se conoce como un bug, an error, flow, or fault in a system that causes it to produce an incorrect or unexpected result or to behave in unexpected ways. Entonces creo que la potencia crítica de Rodríguez está en la profundización de esa falla, más que su corrección, ¿no? Explicar este bug como un rasgo de la modernidad discrónica, periférica, heterogénea, desigual, disonante, etcétera, adjetivos diferenciales de América Latina, sería naturalizar el bug, ¿no? Mientras, si pensamos este bug como parte de un sistema que en sí mismo es discrónico, el gesto podría ser mucho más potente, ¿no? Si Lyotard hablaba de una discronía general en la entrada a las sociedades, en lo que llama la edad postindustrial, que no permitía una visión de conjunto, el bug, que llamo bolivariano porque, bueno, Rodríguez era estrictamente, digamos, alguien que se autopercibía como ejecutor del programa fallido de Bolívar. Entonces, este bug de la invención literaria de Rodríguez apunta a una situación análoga en la era de la industrialización en particular y del modernismo global en general. Entonces, no es solo la imposibilidad de la visión de conjunto lo que se pone en cuestión, sino la secuencia diacrónica moderna en su totalidad. Concebir la automatización desnaturalizada de la masa como un fenómeno pasado respecto al siglo XIX en América Latina y publicar un ensayo sobre la sociedad americana de 1842 con el título Sociedades Americanas en 1828, siembra en su obra movimientos en que ya se apuntaba manifiestamente a agrietar el tiempo vacío y homogéneo de la modernidad. Muchas gracias. Bueno, qué interesante lectura de Simón Rodríguez. Ahora, bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Vamos ahora a leer algunas preguntas que hay en el chat y algunas preguntas que los mismos panelistas hicieron. Bueno, primero voy a leer las preguntas que hicieron las personas que nos están escuchando. Voy a leer todas las preguntas y por favor vamos a ser breves en las respuestas
porque nos quedan cerca de unos 5 minutos solamente, ¿no? Entonces la primera es de Irina Troconis, agradece por las presentaciones y le pregunta a Lorena: ¿ves las dinámicas entre las mujeres en la novela, una posible forma de pensar lo común, el estar en común, una potencial comunidad que desafíe el predominio de lo familiar, de la institución de la familia y su incorporación en la práctica estatal? Y para Carlos, me gustaría saber qué otras obras consideras en tu corpus para repensar el tema de la maternidad. Pienso principalmente en obras contemporáneas, Mala Sangre, por ejemplo, y en el cine Pelo Malo, donde han surgido formas otras e incómodas de ser o no ser una buena madre. Antes de que respondan, voy a leer otra pregunta que hay para el profesor Wilfredo, que dice: ¿qué otros autores gays ha trabajado o conoce en la literatura venezolana? Y otra pregunta: ¿por qué cree usted que la crítica los ha obviado? Y bueno, también tengo otras preguntas que son también de uno de nuestros panelistas, de Eduardo, que quería saber en relación al trabajo de Lorena, creo, no, de Nigiré, si existen datos sobre cuál era el público lector al respecto de la población en el contexto que analizas. Y pregunta si eran mujeres lectoras, si eran las mujeres lectoras mediadoras entre la reproducción técnica del signo y la transmisión oral. Y si ha considerado cómo opera la intersección entre el género y la intersección entre el género, raza y clase en esta operación de resistencias tecnológicas disciplinarias, ¿no? Y por último, otra pregunta para Lorena: ¿cómo podría pensarse ese mesianismo populista que caracterizas a partir de tu lectura en la novela en tensión con el mesianismo en progreso neoliberal? Y bueno, todo el mundo agradece por las presentaciones y bueno, esas son las preguntas. Pueden abrir sus micrófonos y responder en el orden en el que pregunté. Primero Lorena, después Wilfredo y luego Nigiré. Luego Carlos y luego Nigiré. Los dejo entonces. Ok, bueno, gracias Irina por las preguntas. Voy a tratar de ser muy puntual en ambas respuestas. Sí veo posible pensar en este club de lectura como una suerte de representación distinta de lo que entendemos como comunidad imaginada, ¿no? Entendiendo un poco desde el giro afectivo toda esa necesidad de este sujeto contemporáneo de tender puentes o encontrar redes de sentido distintas a lo institucionalizado, sí creo que la propuesta de este club de lectura es un poco, o mi propuesta, leerla como una suerte de nueva comunidad, una comunidad además que está pensada desde una necrópolis, que eso también ambienta otra relación distinta, en donde posiblemente la familia no sea lo que conocemos hoy como institución, que haya que reelaborar ese signo que hemos hablado de nación y de familia y la pertenencia en sí misma, sí lo creo. En cuanto al término del mesianismo populista versus el mesianismo neoliberal, hay unas distinciones interesantes, sin embargo creo que lo populista o lo que nosotros hemos vivido como populista también ha rayado un poco acoplándose a la distinción que se hace o el que se intenta hacer desde afuera de lo que vivimos a una política que a veces raya no necesariamente en lo socialista o en pro del pueblo como lo conocemos, sino en un abierto neoliberalismo que es capaz de arrasar, ¿no? Entonces habría que poner a dialogar un poco las ciencias sociales en función de ese mesianismo neoliberal que está creciendo, sin duda alguna, yo lo creo así, en otras naciones, pero que nosotros todavía estamos un poco anclados en esa herencia que estamos tratando un poco de rearticular de lo perdido y que todavía seguimos arrastrando del chavismo, sin duda. Metafóricamente hablando, ¿no? Creo que he abarcado las dos preguntas para mí. Muy bien. Sí, bueno.
Gracias, Luisi, perdón, por tus preguntas. Con respecto a la primera, ¿qué escritores gays he leído de Venezuela? Bueno, he leído a Chucrón, he publicado varias cosas sobre él, sobre Armando Rojas Guardia y Helio Palencia. Esos serían como los tres que he trabajado más, pero he leído también a Rafael Castillo Zapata y a Moisés Kaufman con mucho cuidado. Sobre los más nuevos, estoy un poco atrasado. Tengo pendiente, por ejemplo, de una novela que trata sobre homosexuales militares o algo así. Es un libro reciente, eso no lo he leído. Y con respecto a la pregunta de por qué ha obviado la crítica a Boris, es una pregunta muy complicada. En el caso de la venezolana, me parece que el hecho de que él haya comenzado trabajando escribiendo telenovelas y luego escribiendo crónicas sociales, eso fue visto por mucha gente como una literatura menor que no merecía la atención de la universidad, de los universitarios. Y luego me parece que cuando se mudó a España y comienza a tener éxito tanto en la televisión como con sus libros, ocurre algo en el caso de los libros. Yo no sé hasta qué punto circularon en Venezuela, pero me da la impresión de que el hecho de que sean comercialmente exitosos para mucha gente es una razón de que tienen poco valor. Con respecto a la parte española, no sé exactamente, no he hablado con nadie de España al respecto, pero sí me ha llamado mucho la atención este desfase que encuentro entre el conocimiento generalizado que hay sobre Boris. Tú preguntas a cualquier persona en España, más o menos a cualquier persona, y sabe quién es, y esta especie de desdén con que se mira todo lo que él hace. Que a mí particularmente me parece muy importante el trabajo, tanto en la televisión como su trabajo literario. Gracias. Sí, para responderle a Irina, bueno, gracias por la pregunta. Bueno, en realidad, en la forma como estoy estructurando el trabajo, y bueno, este es un capítulo de mi tesis, y siempre estoy trabajando con un escritora venezolano y uno de Brasil, y en este caso, la idea es trabajar con la mayoría de su obra y con Hilda Hills, que es una escritora brasilera un poco contemporánea más o menos, que Osvaldo Trejo, y lo que me interesa de Hilda es una agencia femenina muy interesante que está ocurriendo ahí y sobre todo en sus novelas, que algunas son eróticas o bastante pornográficas, y hay una serie de relaciones entre familiares incestuosas, pero también de juegos de poder muy interesantes que llevan a escenificar de otra manera esto que estoy tratando de hacer con Trejo, ¿no? La novela de Michel Roche no la he leído, pero la quiero leer. Y bueno, lo otro es que hay algo de estos dos autores, de Trejo y de Hills, que elicitan de alguna forma una lectura no familiar, ¿no? Y interpretaciones no familiares en el sentido figurado y en el sentido literal. Entonces, de alguna forma, ese doblez formal que tienen esos textos y el contenido acerca de la familia hace que uno trate de imaginarse también lecturas